Este es un sermón de Emiliano Tomás, predicado en la Iglesia Bautista Jesucristo Más que Suficiente. Acompáñanos a escuchar juntos la palabra predicada. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega reciba salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, nosotros en esta mañana queremos una vez más orar para rogarle que su palabra sea predicada con claridad y con poder, y que ella ministre de manera eficaz nuestros corazones. Estamos deseosos y necesitados de una palabra, de su palabra, de la Escritura, que sea predicada de manera fiel, y queremos exponernos a ellas para ser santificados y ser exhortados a la verdad. Dios, deme gracia para predicar su palabra, deme el poder de su Espíritu para que pueda predicarla fielmente y con poder, porque soy demasiado débil para esta labor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando Adán y Eva estuvieron delante de Dios después de haber cometido el pecado de comer del fruto del cual Dios le había dicho claramente a Adán y Eva: no comerás de este fruto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ellos ya habían recibido de Dios lo que pasaría si desobedecían a Dios. Pero después de haber cometido este pecado, ellos tuvieron que rendir cuentas delante de Dios por su pecado y escuchar de la boca de Dios el castigo de su pecado. Y nosotros conocemos que el Señor castigó de manera impresionante el pecado, diciéndole al hombre, a la mujer en primer lugar, que por causa de su pecado ella daría a luz sus hijos. Y sé que las damas que están en este lugar entienden muy bien eso, sobre todo hoy en el Día de la Madre. Daría con mucho dolor hijos. Y al hombre le dijo que por causa de su pecado la tierra le sería dura para trabajar. Y sepan una cosa, que Dios no dijo que el pecado sería el castigo
el Señor no le dijo que el trabajo sería el castigo por el pecado que había cometido, sino que el Señor le dijo que la tierra le sería dura para trabajar, porque el trabajo hace parte del plan de Dios desde el Edén para el ser humano. Dios dio el trabajo como parte de su propósito perfecto original en el Edén. Pero lo interesante es que leyendo el relato del Génesis, antes de que Dios les diga las palabras de juicio al hombre y a la mujer, que era en cuanto a su vida en esta tierra de dolor y de sufrimiento, además del hecho de su muerte espiritual, Dios no se la dijo sin antes darles una gran esperanza. Nosotros encontramos que el juicio es primero sobre la serpiente. El Señor le dice a la serpiente: por causa de esto te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra. Pero le dice textualmente en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De manera sorprendente, antes de que Dios le dé el castigo al hombre, Dios le da una esperanza. Sería demasiado terrible escuchar el castigo de Dios sin ninguna esperanza. Y el Señor primero les da una esperanza a ellos para después recién decirles el castigo. Desde el día de la caída, Dios manifestó su promesa para con los hombres de redención. De una manera misericordiosa e impactante, Dios se comprometió a redimir al hombre de su pecado y destruir lo que la serpiente había hecho. Ahora, es posible que cuando Eva tuvo su primer hijo, quien fue Caín, ella haya creído que su hijo era el cumplimiento de esta promesa. Porque Dios dijo lo que nosotros conocemos como el protoevangelio, ahí en Génesis 3:15, el primer evangelio, que de la simiente de la mujer, un hijo de la mujer sería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, destruiría a Satanás y toda la obra que hizo Satanás haciendo caer al hombre en pecado. Y Eva, cuando tuvo a Caín, dice textualmente Génesis 4:1, que Eva le puso Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido a Aarón. Aparentemente Eva miró a su hijo y dijo: acá está la promesa cumplida de la esperanza que Dios nos ha hecho. Pero cuando nació Abel, es posible que Eva se haya desanimado en cuanto a esta esperanza o esta promesa, y por eso le pone a Abel sin darle ningún significado a su nombre. Solo le da un significado al nombre de Sed, su tercer hijo, diciendo que éste venía a suplantar a su hijo Abel, el cual Caín había matado. Pero después de ese día de la caída en que Dios le da la promesa a Adán y Eva y con ellos a toda la raza humana acerca de un redentor y de la simiente de la mujer que destruiría a la serpiente y su obra, Dios hizo pactos con el hombre en el Antiguo Testamento, en donde cada uno de esos pactos se centraba en una sola promesa. Nosotros encontramos el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, y todos estos pactos tienen una base de una sola promesa. Pactos de los cuales los gentiles, es decir, el pueblo no israelita, no hacían parte. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 12 textualmente que los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. No está diciendo que eran ajenos de la promesa, sino que está diciendo que eran ajenos de estos pactos que hacían la promesa. Y no quiero tocar ninguno de estos pactos porque si no nos iríamos demasiado de tema, pero en cada uno de estos pactos el centro es la promesa de un redentor, del Mesías. El Señor le había dado una promesa fuerte al pueblo de Israel sobre estas cosas. Dice el libro de Isaías capítulo 9, versículo 1, el Señor le dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, hablándole al pueblo de Israel, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo
Hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios había dado una clara promesa a todo el pueblo de Israel a través de los pactos de un Mesías, de la simiente de la mujer, de un redentor. Y es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9 dice que de los judíos vienen los pactos, los patriarcas y la ley, de los cuales ha venido Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Pero la promesa del Mesías prometido, de este redentor, de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y destruiría todos los efectos del pecado causado en el hombre, no era exclusivamente del pueblo judío, sino que esta promesa del Mesías abarcaba a todo el mundo. Dice Isaías capítulo 49, versículo 6. Poco me es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Esta promesa del Mesías, del Redentor, de la simiente de la mujer, abarcaba a todo el pueblo gentil. Cualquier gentil no israelita en el Antiguo Testamento que hubiese escuchado estas palabras del profeta Isaías y hubiese puesto su confianza y su deleite en la llegada del Mesías, él estaba haciendo algo legítimo. Porque la promesa del Mesías no era solo para los judíos. Ahora bien, como he dicho, los judíos recibieron los pactos. Los judíos recibieron la ley. Los judíos recibieron los patriarcas. Ellos eran los primeros que deberían estar esperando la llegada del Mesías. Y de hecho sí estaban esperando la llegada del Mesías. Siempre lo han estado y lo siguen estando hasta el día de hoy. Sin embargo, dice la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, que los suyos no le recibieron. El Verbo eterno de Dios que se encarnó vino a los suyos. Esa palabra, a los suyos, sin la S, esa palabra podría implicarse que vino a su mundo, vino a su creación, vino a lo que le pertenecía. Pero los suyos, su pueblo primario, los judíos, no lo recibieron. Ahora la pregunta es, ¿por qué los judíos no recibieron al Mesías Jesús? ¿Por qué lo rechazaron si ellos lo estaban esperando? Y si era la gran promesa de todos los pactos del Antiguo Testamento. Bueno, la respuesta es porque todos los judíos estaban esperando un Mesías que sea semejante a ellos. Un Mesías político. Alguien que venía a poner la nación de Israel en lo más alto del poder mundial. Subyugando no solo a los romanos, sino a todo pueblo que se cruzase en el camino. Los judíos pensaban en ser poderosos, ricos e invencibles con el Mesías. Ellos no estaban pensando en el pueblo gentil. Es más, en su pensamiento nunca el pueblo gentil podría beneficiarse de la persona del Mesías a no ser únicamente los judíos. Por eso cuando Cristo llegó, Él no les trajo ningún atractivo, porque Jesús no fue ese líder político, sino que Él vino realmente a cumplir la promesa de Dios del Mesías, a destruir a la serpiente y a destruir los efectos de la caída, a destruir la consecuencia de la caída, la ira de Dios, nuestra enemistad con Dios. Ahora bien, el mundo entero, sea judío o no, también está esperando un Mesías. Todos allá afuera están esperando a alguien que sea su Mesías. Pero Cristo no es el Mesías que ellos están esperando. Por eso para el mundo el Che Guevara puede ser un Mesías. Para el mundo entero, o para Argentina mejor dicho, Milei puede llegar a ser un Mesías. Están poniendo su confianza en él, que saque a la Argentina del caos económico y social que tenemos. Y otro grupo de la Argentina pone su confianza que Cristina Fernández es la Mesías.
Sin embargo, nunca vienen a Cristo porque no encuentran ningún atractivo en el Mesías que es Cristo. Ahora, hermanos, como nosotros ya hemos dicho desde el primer día que hemos estudiado el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el punto central de este pasaje es que Jesús se proclama a Él mismo como el Mesías y se lo dice a una mujer samaritana. Pero lo sorprendente en este pasaje es la construcción que se hace para al final Jesús decirle a esta mujer que es el Mesías. Imagínense, o mejor dicho, vean el pasaje. Cuando Jesús le dice a la mujer, dame de beber, y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Jesús no le dice, te pido porque soy el Mesías. No, sino que se comienza una conversación en ese momento que llevará como resultado hasta el momento en el que Jesús le dice que Él es el Mesías. La conversación que Jesús tiene con esta mujer samaritana es necesaria para hacerle sentir a esta mujer su profunda necesidad del Mesías bíblico. Algo que ella no había pensado ni estaba pensando que necesitaba. ¿Y cómo Jesús le hace ver a esta mujer que necesitaba del Mesías bíblico? Bueno, Jesús le hace notar su necesidad profunda de una purificación completa. Esta mujer estaba inmunda y lo que necesitaba era un agua que corre, un agua viva, que solo Dios puede dar, que purificaría completamente al ser humano. Además, el Señor le hace notar su profunda necesidad espiritual de Dios. Ella estaba sedienta, pero el pecado no la saciaba. El hecho es que ella fue creada para Dios y no estaba cumpliendo el propósito de su creación. Y era solo Dios el que podía saciarla completamente. Además, el Señor le hizo notar su profunda necesidad de perdón de pecados. Ella es una mujer pecadora y a no ser por el Mesías, ella no tiene perdón de pecados. Y por último, el Señor le hace notar su necesidad profunda de una enseñanza celestial, de una enseñanza correcta de la enseñanza de Dios. Y es en ese punto que la mujer en el versículo 25 le dice a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esta mujer entiende su profunda necesidad del Mesías, y no de un Mesías político, sino realmente de ese Mesías poderoso, ese Mesías que Dios había prometido desde el protoevangelio, que aplastaría la cabeza de Satanás y revertiría todos los efectos del pecado, reconciliando al hombre con Dios, purificándolo completamente de su pecado, entregándole perdón de pecados y siendo Él la palabra final de Dios. Dice la Biblia que Jesús es el Verbo eterno de Dios que se encarnó, que se humanó. Él es la palabra final de Dios para todos los hombres. Y fue cuando esta mujer samaritana sintió profundamente la necesidad del Mesías que le confesó que Jesús le confesó a esta mujer, yo soy el Mesías. Esta mujer sintió que necesitaba exactamente ese Mesías que podría salvarla de su enemistad con Dios y del juicio venidero, y de que Él era el único Mesías que podía purificarla completamente y que podía saciarla enteramente. Y entonces Cristo le dice, yo soy el Mesías. Ahora, hermanos, este momento tuvo que ser completamente impactante para esta mujer samaritana, porque cuando Jesús le dijo que Él era el Mesías que ella necesitaba, esto la habrá golpeado enormemente a su mente, a su corazón y a todo su espíritu. Esto la hizo estremecer. Pero lo que sorprende en este pasaje, cuando Jesús le dice que Él es el Mesías, aquel Mesías que había de venir, que hablaría la palabra de Dios porque es el Verbo eterno de Dios, la palabra final de Dios, esta mujer manifiesta desde el comienzo de la conversación con Jesús que duda y cuestionamiento sobre todas las palabras que Él dice.
No tenemos tiempo para leer todo el relato, pero si nosotros recordamos o leemos después todo el relato de Jesús con esta mujer samaritana, vemos que ella continuamente duda de lo que el Señor le está diciendo y no solo duda, sino que cuestiona todas las palabras que Cristo le está diciendo. Pero cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías, ella automáticamente cree y no duda. Es sorprendente el impacto en esta mujer. Dios ha hecho una obra total y completa en ella que la ha hecho nacer de nuevo y la ha preparado para que cuando escuche las palabras de Cristo que le dicen, yo soy el Mesías, ella cree completamente. Pero nosotros notamos también en este pasaje que cuando Jesús le dice a esta mujer que Él es el Mesías, además de confesar o declarar, revelar su identidad mesiánica, Jesús, como Dios hecho carne, muestra que controla de manera perfecta el tiempo y las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el texto nos dice en el versículo 27, y en esto vinieron sus discípulos. El Señor Jesús habló con esta mujer y controló el tiempo en que sus discípulos no llegaron antes para interrumpir la conversación que Él estaba teniendo con la mujer samaritana, y tampoco llegaron después, de tal manera que ellos no pudiesen escuchar la declaración que Él estaba haciendo acerca de su identidad mesiánica. Sino que exactamente cuando la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, el cual nos declarará y nos enseñará todas las cosas, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, esas palabras la escucharon sus discípulos. Ahora, evidentemente, los discípulos tienen un gran choque cultural, ¿no? Ven a Jesús hablando con una mujer y se preguntan, ¿qué pregunta? ¿Qué dice? ¿Qué hablan? ¿Qué están conversando? No es algo normal, no es algo que se ve que está hablando. Es más, he leído en un comentario bíblico una frase que este comentarista da acerca de las opiniones que se daban en el mundo judío y samaritano sobre hablar con una mujer. Fíjense la descripción. Esto es lo que decían ellos. Cada vez que uno habla con una mujer, atrae el mal sobre sí mismo y se aparta de la ley. Y por último, hereda el infierno. Era terrible, ¿eh? Pero estos discípulos confían en Jesús. Saben de la integridad de Cristo. Así que ninguno de ellos se anima a preguntarle nada, porque Él tiene un propósito de predicarles y hablarle a la mujer. Ahora, cuando la mujer escucha las palabras de Jesús diciéndole que Él es el Mesías, esta mujer no se queda a observar la reacción de los discípulos de Jesús o no se queda a observar sus palabras o sus opiniones. La mujer toma una determinación directa después de que escucha las palabras de Jesús diciéndole que Él es el Mesías. Dice el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Automáticamente. Cristo le dice, yo soy el Mesías. Y esta mujer, sin importarle lo que sus discípulos podían llegar a pensar, se va a la ciudad. Pero Juan agrega una palabrita que es importante y debemos tocarla, que dice, dejó su cántaro. Recuerden, hermanos, que cada palabra en las Escrituras fue inspirada por el Espíritu Santo. Y tiene su importancia. ¿Por qué Juan agrega la palabra dejó su cántaro y se fue a la ciudad? Bueno, algunos han sugerido algunas ideas, 3 por lo menos. Algunos han dicho que esto manifiesta que esta mujer está apurada para contar lo que acaba de encontrar o de la revelación que Jesús acaba de hacer acerca de Él mismo, que Él es el Mesías. Entonces ella dejó su cántaro porque está tan apurada que no quiere llevar peso hasta la ciudad y compartirle a los hombres. Y recuerden que es un camino aproximadamente de 1 hora ir hasta la ciudad. Y es muy verosímil, es plausible pensar en esta posibilidad de que esta mujer dejó el cántaro porque estaba apurado. O en segundo lugar,
Algunos sugieren que lo dejó para que Cristo pudiese tomar agua. ¿Cómo empezó toda la conversación? Cristo le dice, dame de beber. Así que esta mujer se va, pero Jesús sigue con sed. Así que le deja el cántaro para que él tome agua. Y esto también es una muy buena posibilidad. Aunque el texto no nos dice que Jesús termina tomando agua. Ahora, en tercer lugar, algunos han señalado que la mujer dejó el cántaro porque esto le estaba dando a Jesús una señal de que ella se iba, pero que tenía plan de volver de nuevo. Y cualquiera de estas posibilidades pueden ser. No vamos a decir que no, el texto no lo especifica, pero hermanos, esta palabra es sumamente importante porque hace parte del testimonio interno del Evangelio. Esta frase, hermanos, nos da seguridad de que el Evangelio es confiable. ¿Cómo así? Esa palabra dejó su cántaro nos da la seguridad de que el Evangelio de Juan es confiable. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos muestra que el que escribió el Evangelio de Juan es un testigo ocular. Solo un testigo ocular que haya estado presencialmente en ese lugar podía escribir la palabra dejó su cántaro. Además, hermanos, la narración no es una novela. No está haciendo una historia romántica en este pasaje para poner datos románticos. Dejó su cántaro y se fue. No es ese el propósito del escritor. Él está contando lo que acaba de pasar. Y ese dato es muy importante porque el Evangelio de Juan es el Evangelio más cuestionado de los 4 Evangelios de las Escrituras. Los teólogos liberales quieren decir en el día de hoy que el Evangelio de Juan fue escrito a finales aproximadamente del siglo II. ¿Por qué? Porque ellos dicen que este Evangelio de Juan fue una construcción de cristianos mucho más adelantados en su tiempo o pasando las edades que querían deificar la persona de Jesús. Y claro, este Evangelio de Juan tiene el propósito de mostrar que Jesús es Dios. Así que ellos dicen, no, esto fue una construcción de los cristianos en el siglo II, a finales del siglo II. Pero este dato dejó su cántaro nos hace ver que fue un testigo ocular ese día el que escribió el Evangelio de Juan. Y si un experto, los que estudian esto, lo que se llama como crítica textual, se encuentran con esta parte en el Evangelio de Juan, dice, bueno, este es un argumento fuertísimo para decir que el Evangelio de Juan fue escrito por uno de los discípulos de Jesús. Claramente por el apóstol Juan. Así que esa palabrita es importante, hermano. El Espíritu Santo ha querido que Juan agregue ese dato que él sabía para que sea un testimonio interno de la veracidad del Evangelio de Juan. Pero después de esto, cuando la mujer escucha que Jesús es el Mesías, la mujer se va del pozo hasta la ciudad con una misión claramente evangelística. Miren lo que dice desde el versículo 28 hasta el 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron hasta a él. Hermanos, en esta misión evangelística que nosotros vemos en la mujer samaritana, nosotros podemos notar por lo menos 3 cosas impactantes en el carácter de esta mujer. En primer lugar, nosotros notamos un cambio radical en esta mujer, en que ella era una persona que estaba dispuesta a hacer un camino de aproximadamente 1 hora, llevando una carga de un cántaro de agua para no cruzarse ni con los hombres samaritanos ni con el resto de las mujeres samaritanas por causa de su pecado inmoral. Ella lo escondía, no quería tener reproches, no quería escuchar palabras ofensivas, pero ahora esta mujer es ella la que abiertamente se muestra y se declara como una mujer pecadora delante de todos estos hombres. Y eso solo puede ser por una transformación del Espíritu Santo. Todos sabemos que somos pecadores, pero no todos los hombres están dispuestos a
reconocer sus pecados delante de los demás. Sí somos muy buenos para ocultar nuestras faltas y ocultar nuestros pecados, aunque sabemos que lo hemos hecho. Pero esta mujer ahora se va hasta la ciudad y dice, yo soy una mujer pecadora. Algo que lo había escondido. Ahora ella es la que va hasta la ciudad y ella es la que habla. Pero en segundo lugar, nosotros encontramos en este pasaje que el carácter de esta mujer es cambiado de tal manera que ahora la vemos siendo una mujer humilde. Como hemos dicho anteriormente, esta mujer desde el principio mostró ser muy cuestionadora. Fíjense que en el versículo 9 la mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y después en el versículo 11 la mujer le vuelve a decir a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y por último, cuestiona a Jesús en el versículo 20 y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Esta mujer cuestiona, pero ahora esta mujer ya no es una mujer cuestionadora, sino que es una mujer humilde que no se acerca delante de los hombres samaritanos con arrogancia, sino con profunda sencillez. El versículo 29 lo muestra. Ella dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Tal como comenta un hombre llamado Omer Kent, dice así, la mujer quiso dar a otros el testimonio impactante de lo que había encontrado, o sea, el Mesías. Pero lo hizo con sumo tacto. Habría sido impropio, presuntuoso y probablemente ineficaz que esta mujer intentara enseñar la verdad espiritual a los hombres de esta ciudad. Su trasfondo difícilmente la calificaba para hablar con autoridad sobre asuntos religiosos o espirituales. Por lo tanto, va a hablarles con una precaución deliberada para no producir en ellos antagonismo. Ella se acerca con profunda humildad delante de estos hombres. Pero en tercer lugar, lo que encontramos en este pasaje es que hay un cambio en su manera de pensar. Esta mujer ahora fue sumamente inteligente en dar a conocer al Mesías. Hemos visto torpeza en esta mujer en no entender las palabras de Jesús cuando le está hablando. Jesús le está hablando de un agua espiritual y esta mujer no puede asociar estas palabras porque está demasiado conectada con el agua del pozo de Jacob. Pero ahora esta mujer se convierte en una persona muy inteligente. Fíjense que en el versículo 29 nosotros no encontramos que esta mujer fue a enseñarle a los hombres acerca de una verdad espiritual tal como lo dice Omer Kent, sino que esta mujer fue más bien a contarles lo que había pasado y a darles a ellos la autoridad de juzgar y de aconsejarla. Ella no llegó a ese lugar con presunción, no llegó a ese lugar con siendo violenta en sus discursos, tal como lo dice Omer Kent, lo hizo con sumo tacto. Ella no dijo, escúchenme todos ustedes. Vengo acá a decirles, el Mesías está entre nosotros. No lo rechacen, no dejen que se vaya. Vengan hasta él. No, eso hubiese provocado en el corazón de los samaritanos rechazo. ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer dice, vengan, quiero contarle algo. Me crucé con un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Por favor, aconséjenme, díganme. ¿Puede ser este el Cristo? Y la construcción en el griego, dicen los expertos, está hecho de tal manera que lo que se espera es una respuesta negativa de los samaritanos. O sea, la pregunta está hecha como más o menos, este no es el Cristo, ¿no? Y los samaritanos deberían responder, no, ese no es el Cristo. Sin embargo, esto provocó en el corazón de estos samaritanos un deseo profundo por ir a conocer a Cristo. Y hermanos, esta parte de esta
sección del Evangelio de Juan me ha hecho pensar tanto esta semana y me ha confrontado tanto en qué tan inteligente soy yo en dar a conocer el mensaje de que Jesús es el Mesías. Porque esta mujer no diluyó el mensaje, esta mujer no alteró el mensaje, ni adornó a Cristo, ni embelleció a Cristo con cosas externas, sino que esta mujer fue sumamente inteligente en cómo dar a conocer al Mesías. Con sus palabras no provocó desprecio en el corazón de ellos, no provocó antagonismo, no provocó rechazo, sino que lo que provocó fue deseo. Ella aprendió bien acerca de Jesús. Aprendió bien con Jesús de cómo generar deseo en el corazón de las personas por el Mesías. Y me ha hecho pensar, ¿estoy siendo inteligente en dar a conocer el mensaje del Evangelio sin alterarlo, sin disminuirlo, siendo fiel al mensaje de las Escrituras, pero dando a conocer de manera inteligente el mensaje del Evangelio? Y esto es un fuerte principio para nosotros. Debemos pensar, debemos conocer a quiénes vamos a proclamarles el Evangelio. Y debemos usar todas las cosas que están a nuestro favor para enseñarles el Evangelio. Si nosotros nos cruzamos con una persona como los samaritanos, que no están dispuestos a ser enseñados de ninguna manera, no digamos no le podemos predicar el Evangelio porque este no se deja enseñar, sino que seamos nosotros personas humildes, que los llevemos de tal manera a que ellos quieran saber más acerca del Mesías. Pero por otra parte, esta forma humilde de la mujer que se acerca a esperar el consejo y la dirección de los hombres samaritanos a saber si Jesús es realmente el Mesías o no, destruye por completo la idea y la construcción que se ha hecho en base a este pasaje del pastoreo o del pastorado femenino. Y hermanos, yo sé que decir esto lo único que va a acarrear es el desprecio, la bronca de muchas iglesias alrededor de nosotros, porque casi toda iglesia tiene una mujer pastora. Y eso no es lo que la Biblia enseña, ni es lo que la Biblia manda. Y muchos de los que enseñan esto dicen, la mujer samaritana fue la primera mujer pastora en el Nuevo Testamento. Pero nosotros no encontramos nada de un carácter pastoral. La mujer samaritana no fue a guiarlos, no fue a pastorearlos, no fue a dirigirlos. Esta mujer samaritana fue en humildad. Fue como una mujer que se somete al liderazgo masculino, esperando de esos hombres samaritanos el liderazgo, totalmente opuesto a una mujer pastora. Y aprovechando que es el Día de las Madres, hermanas, Dios ha formado a la mujer con una identidad única y con un rol específico para que ella se dedique con pasión y amor a su familia y a la crianza de sus hijos. Y no, de ninguna manera, eso hace que las mujeres sean menores que los hombres. No hace que las mujeres sean menos importantes que los hombres. No, ellas son demasiadas necesarias para todo hombre y para todos los hijos. Pero ese no fue el rol que Dios le dio. Y no encontramos eso en la palabra del Señor. Pero otra cosa que debe ser aclarado en el pasaje, y es que la mujer, cuando se fue hasta los samaritanos, le dijo, me ha dicho todo cuanto he hecho. Y esta palabra se repite exactamente 2 veces en el pasaje. Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo cuanto he hecho. Y algunos han tomado este pasaje y han sacado un principio diciendo que la manera de evangelizar a los pecadores es contando nuestro testimonio. Es contando una historia acerca de nosotros mismos. ¿Sabes cómo tenés que predicar el evangelio? Tenés que ir y contarle todo lo que Dios está haciendo. Así que contarle cosas buenas, contarle cosas lindas, contá tu testimonio. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que contar el testimonio o que no se puede contar el testimonio cuando se evangeliza. Nada de eso. Obviamente que no solo que podemos, sino que hasta debemos contar el testimonio de nuestra conversión.
Pero eso solo debe ser un gancho para llevar a las personas hasta Jesús. No podemos quedarnos con nuestro testimonio y con lo que nosotros éramos, sino que eso debe darnos el pie para llevar a las personas a proclamarle que Jesús es el Mesías. Pero esta frase que agrega el Evangelio de Juan, me ha dicho todo cuanto he hecho, aunque obviamente no fue lo único que la mujer le dijo, pero nos muestra que cuando la mujer proclamó lo que Jesús dijo acerca de su pecado, ella no fue morbosa en su relato. Nosotros sabemos que el pecado de esta mujer que Jesús le desenmascaró o que lo sacó en evidencia fue su pecado sexual. Ella se había acostado con un hombre muchas veces, vivido con él, y este no era su marido. Lo hizo con otro, lo hizo con otro, lo hizo con otro, lo hizo con otro. 5 hombres, y ahora estaba con un sexto. Esa mujer no se puso a contar diciendo todos los detalles acerca de su pecado. No, porque ¿qué hubiese ocasionado esto en la mente de los samaritanos? Bueno, que no piensen en el Mesías, sino que se estén imaginando a esta mujer cometiendo el pecado que ella está contando. Y hermanos, esto debe darnos una lección muy importante. No podemos ser morbosos cuando contamos nuestro testimonio. Hay personas que van a contar su testimonio y dicen: yo era el peor delincuente del barrio. Nadie podía dormir tranquilo. ¿Sabes lo que era yo? Hasta cuando pasaba delante de una iglesia me cerraban la puerta porque era el peor de todos. Si vos me hubiese visto, te daría miedo. Candado. Casi dirían lo que dice el demonio gadareno: me atabas con grillo y con cadena y los desmenuzaba completamente. No había nada que yo no pudiese robar. Todo el mundo me tenía miedo. Si me hubieses conocido. Cuando yo me convertí, fui un alivio no solo para el barrio, sino para las iglesias del lugar. Hermanos, esta persona está siendo morbosa en su testimonio. Se está agrandando ella, lo que era, y el bien que ahora le ha hecho al pueblo cristiano y al barrio por su conversión. No tiene el propósito de anunciar que Jesucristo es el Mesías que el hombre debe esperar y al Mesías a quien el hombre debe acudir, sino que su propósito es que fijen los ojos en él. Está buscando la atención de los hombres, así que les voy a decir una cosa. Si ustedes no pueden controlar la morbosidad en el relato de su testimonio, entonces eviten contar su testimonio. No lo cuenten. Si contando su testimonio van a enfocar la atención en ustedes y no en Cristo, no lo cuenten, porque no va a ser de bendición para nadie. Ahora, Juan nos muestra 2 escenas en el pasaje. Mientras la mujer corre hasta la ciudad a predicarles a los hombres o a contarles de lo que ha pasado para provocar en ellos un deseo por el Mesías, hay algo que pasa con Jesús y los discípulos. Leemos del versículo 31 hasta el 38. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para las siegas. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en eso es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hay una escena que está pasando con Jesús y sus discípulos. Ahora bien, no vamos a explayarnos en todas las palabras que Jesús dice acá, nos llevaría mucho tiempo. Simplemente vamos a ver cosas específicas y muy importantes para nosotros en el día de hoy. En primer lugar, vemos que los discípulos están interesados en que Jesús coma. Y de verdad esto me parece una parte muy importante en el texto. Hermanos, los discípulos aman a Jesús. Los discípulos están interesados en el bienestar de Jesús, en su fortaleza física. Habían caminado hasta el pozo, Jesús tenía hambre y ellos sabían que el camino todavía era largo y que caminar sin comer provocaría una debilidad en el cuerpo de Jesús. Así que
El pasaje dice que ellos le rogaban a Jesús. Y no sé qué había en ese ruego, pero tal vez, maestro, come, te vas a debilitar. Las personas en Galilea también necesitan escuchar tu mensaje. Vemos un interés hermoso en Jesús de estos discípulos, pero hay algo en Jesús que asombra. Predicarle el evangelio a esta mujer samaritana ha satisfecho completamente a Cristo. Él se siente satisfecho, sin hambre y hasta sin sed, porque haber dado a conocer su identidad ha provocado satisfacción en él. Pero eso ya lo hemos dicho antes, cuando hemos empezado a estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Juan, hemos tocado ese detalle en particular. Y no quiero volver a repetir eso, porque hay algo más en el pasaje. Y hay una cosa sumamente impactante. Esta parte que Jesús le dice a sus discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y cuando le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Obviamente esto muestra que Jesús tiene una intimidad perfecta con el Padre, que Él es realmente Dios. Sino también lo que nos muestra es que Cristo, en salvar a una persona, se goza. Jesús experimenta emociones muy visibles, palpables y notables en la salvación de esta mujer. Y en la salvación de los samaritanos que iban a venir, que Él ya sabía. Y hermanos, piensen en esto. Dios no es un Dios mecánico en la salvación de los hombres. Dios no es frío, ni distante, ni apático cuando un pecador está siendo salvo por su poder soberano. No, sino que Dios siente gozo, deleite y hasta plenitud en la salvación de los hombres. Es más, la canción que nosotros cantamos, Él me sostendrá, hay una estrofa que dice que Dios se goza en salvarnos. Hermanos, Jesús se estaba gozando en su interior al haber salvado a esta mujer samaritana y al salvar a los samaritanos que iban a venir. Tanto es el gozo que experimenta el cielo y Dios, que se dice en las Escrituras que cuando un pecador se convierte, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Dios no está de manera fría y seria salvando a los pecadores. Ahora, ¿pensó usted en esto cuando se convirtió? Que cuando el Evangelio llegó hasta donde usted estaba, por voluntad de Dios, y Él efectuó un milagro en su corazón, dándole nueva vida, implantándole fe e implantándole arrepentimiento, porque son don de Dios. Dios estaba en ese momento lleno de gozo, lleno de felicidad, lleno de alegría, experimentando plenitud en salvar. Eso es impactante en el pasaje. Cuando Dios nos salvó, Dios estaba feliz. Y no quiere decir que Dios no está feliz, no está feliz a veces. Es muy difícil entender la felicidad que Dios experimenta en la salvación, pero Cristo muestra acá como hombre que al haber salvado a esta mujer, Él está gozoso. Sobre todo sabiendo que nosotros no somos dignos de ser salvados. No hay ningún atractivo en nosotros. Nosotros somos pecadores, malos, y Dios no nos ama por nada de lo que nosotros somos, sino que Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Pero salvándonos con todos nuestros pecados, Dios muestra gozo. Él se deleita en salvar al pecador. Así que, hermano, si Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, no debe provocarte esto tristeza cuando ves a los pecadores que pasan por frente tuyo y no les estás predicando el Evangelio. Y no debe provocarte completo gozo, no importa en qué iglesia, no importa en qué parte del mundo, cuando un cristiano se convierte. O cuando un pecador se convierte en cristiano.
Eso debe gozarnos y alegrarnos. De tal manera, hermanos, que todo nuestro gozo debe estar puesto en Dios y en la salvación de los perdidos. Pero además, todo lo que Jesús va a decir ahora desde el versículo 35 hasta el versículo 38, Jesús quiere provocar en el corazón de sus discípulos lo que ha provocado en el corazón de la samaritana: pasión evangelística. Eso es lo que Jesús quiere tratar. Dice el versículo 35: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega? Ahora, hermanos, qué extraño es cómo Jesús salta de un tema al otro. Jesús le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. ¿Quién le trajo comida? Dicen los discípulos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿No dicen ustedes, faltan 4 meses para la siega? ¿Qué tiene que ver? Uno lee esto y dice: ay, Señor, es complicado agarrar las ideas que Cristo está diciendo, y si no fuese por el Espíritu Santo no entenderíamos la lección espiritual. Ahora, Jesús les está diciendo, posiblemente era en diciembre que pasó esto, porque en abril era el tiempo de la siega, y Jesús le dice: ¿no dicen ustedes, bueno, faltan 4 meses para la siega, todavía tenemos tiempo? Pero Jesús le dice: alcen vuestros ojos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. De alguna manera, Cristo les está diciendo: miren el grupo de personas que están viniendo allá. Estaban viniendo los samaritanos junto con la mujer samaritana, y le están diciendo: los campos para la siega espiritual, la cosecha de almas, ya están listos. ¿Saben lo que Jesús le está diciendo a estos discípulos que le estaban rogando para que Jesús coma y así ellos también poder comer? Jesús le está diciendo: entiendan, no hay tiempo para sentarnos a comer. No hay tiempo para esto. Los samaritanos están viniendo y van a querer escuchar el mensaje del Evangelio. No nos pueden encontrar acá comiendo y decirle: no, esperen que comemos y después le atendemos. No, hay una urgencia, no hay tiempo para comer. Es esa la urgencia evangelística, hermanos. Es esa. No le digo que no coman. Pero, hermanos, dejemos todo lo que estamos haciendo siempre que tengamos un alma adelante para predicarles el Evangelio. Además, Jesús enseña en esta parte también que hay un salario eterno para los que completamente están dedicados a la obra del evangelismo. El Señor le dice que ellos recogerán un salario y recogen fruto para vida eterna. Y el fruto de vida eterna debe entenderse como almas que se salvan para vida eterna. Así que el Señor le dice: ¿no se dan cuenta que van a recibir salario en hacer este trabajo? Y el fruto es la salvación de un hombre. Y acuérdense, Jesús experimenta gozo, felicidad, alegría, plenitud cuando esta mujer fue salva. Y Jesús les está diciendo: ustedes van a recibir un fruto, un salario, que es un gozo inexplicable en su interior al ver almas siendo salvadas. Pero Jesús también en esta parte del pasaje enseña que todos hemos sido enviados a proclamar el Evangelio. Fíjense lo que dice el versículo 38. Yo os envío a cegar lo que vosotros no plantasteis. Y obviamente el Señor le está diciendo: ustedes no hicieron nada para que los samaritanos vengan, pero ahora ustedes van a ser parte de la cosecha. Pero el principio fundamental acá es que nosotros hemos sido enviados a esto. Y el Señor dice en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Así que tenemos una comisión, tenemos un envío, un encargo directamente de nuestro Señor, que es ir a buscar las almas para el reino de Cristo. Pero otra cosa muy importante en el pasaje
es que Jesús enseña que ninguno de los que sirven en este reino, tanto en plantar como en cegar, es mayor que el otro. Nadie es mayor. No es mayor el pastor que los hermanos que están en la iglesia, no son mayores los evangelistas que los pastores, ni son mayores los pastores que los diáconos. Todos somos iguales dentro de la iglesia de Cristo. Por eso Pablo dice a los corintios, Pablo plantó, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios y ambos recibiremos el salario. No hay nadie que sea mayor. Y es por principios como estos que nosotros no creemos que en la iglesia hay un pastor que sea mayor que otro pastor. No creemos porque no enseña la Biblia que hay pastor de pastores. No, todos los pastores dentro de la iglesia tienen la misma autoridad, tienen el mismo encargo y no hay uno que sea mayor que el otro. Así como tampoco dentro de la congregación y de los miembros, ninguno es mayor que el otro. Todos somos iguales. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo le dice que en el Señor ya no hay griego, no hay judío, no hay mujer ni varón. Es en ese sentido, todos somos exactamente iguales y recibiremos la misma recompensa. Pero para finalizar, el evangelista Juan vuelve a conectar la primera escena. Acuérdense que cuando él dice, en el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, él está contando lo que pasa con la samaritana y los la samaritana y los samaritanos, cuenta lo que pasó con Jesús y los discípulos y ahora vuelve a conectar eso. Por eso dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y fíjense que dice el versículo 40, en esto vinieron los samaritanos. O sea, Jesús le está diciendo, alcen sus ojos, fíjense que ya estamos listos para cegar, no hay tiempo para comer, y exactamente en ese momento llegaron los samaritanos. Ahora, estos le ruegan a Jesús que se quede con ellos 2 días para escuchar las palabras de Jesús. Y ellos fueron profundamente impactados por Jesús, de tal manera que confesaron que Jesús era el Mesías. Era, como hemos leído en Isaías 49, era la luz para las naciones. Y dicen, no solo creemos por lo que nos has dicho, le dijeron a la mujer, sino que ahora nosotros le hemos escuchado y estamos seguros que Jesús es el Salvador del mundo. Ahora, para finalizar es necesario que explique esa palabra. Él es el Salvador del mundo. Todos los cristianos estamos absolutamente de acuerdo en decir que cuando los samaritanos dijeron que Jesús es el Salvador del mundo, no está queriendo decir que Jesús va a salvar a cada uno de los seres humanos que ha existido, que existen y que existirán en el planeta Tierra. No, porque hay personas que están condenadas y que están hoy mismo ardiendo en el infierno. Así que, ¿qué quiere decir el Salvador del mundo? Y esta palabra es muy importante para contrastar con el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra mundo no está queriendo decir todos y cada uno, sino lo que está diciendo es que amó más allá de los judíos. Y esta palabra, Él es el Salvador del mundo, es que Jesús es el Mesías, la luz para las naciones que salvaría más allá que el pueblo judío. Él es el Mesías para todos los hombres, sean judíos, sean samaritanos, sean griegos, para todos los gentiles también. Él es el Salvador del mundo. Y estos discípulos, al haber escuchado a Jesús, están completamente de acuerdo. Y tienen una comprensión bíblica del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. No están esperando acá un Mesías político que venga a ser de la nación de Israel o de la nación de los samaritanos, la nación más grande en el poder, sino que están confesando que Él es el Mesías, el Cristo, que viene a salvar al mundo, a salvar a los hombres, sean judíos o sean gentiles. Hermanos, este es el Mesías que tenemos, y este es el Mesías prometido, y este es nuestro gozo.
que aunque nosotros no hacíamos parte de los pactos del Antiguo Testamento, la promesa también fue hecha para nosotros. Y que Jesús en su ministerio mesiánico no solo salvó a los judíos, sino que también salvó a los gentiles. Y de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, que es la iglesia.